que cobre, digamos, a los pensionados de forma... Mi presentación va dirigida a los derechos de las personas adultas mayores en el siglo XXI. Los desafíos desde la institucionalidad pública. Siguiente. ¿Qué estamos haciendo desde las instituciones? Si realmente hay un concierto articulado de actuaciones que pueda dar como resultado que los programas lleven un hilo conductor hacia la consolidación de un estado de bienestar propio de la población adulta mayor. Veremos temas como la institucionalidad, gracias, como parte de las políticas públicas, específicamente si estamos cumpliendo con el índice de la CEPAL, de la institucionalización de las políticas públicas, del envejecimiento, qué debemos hacer y qué estamos haciendo. Y toma vigencia un tema lindísimo que hablamos doña Sonia Salas y esta servidora con el doctor Daniel Camacho, era, ¿verdad? Una vez que nos recibió, porque nos estábamos preparando para una de las tantas presentaciones que la Junta de Pensiones, en conjunto con el CONAPAN, ha hecho ante los foros internacionales sobre derechos humanos. Y luego finalizo diciendo los puntos diferenciadores de la administración Solís y los retos prioritarios exigidos al CONAPAN. Siguiente. ¿Cuáles son los instrumentos con los que contamos? Una ley quinceañera, ya lo dijo don Alfredo, que dicho sea de paso está sentado en la mesa rectora de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Es parte de los obligados desde el Estado a articular todos los esfuerzos y quiero decir que ha sido un privilegio contar con profesionales como don Alfredo, que nos ha dado un apoyo increíble y el resto también de los profesionales que hoy día están en la Junta Rectora, realmente uno se siente muy bien acompañado. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez es un instrumento trabajado por ustedes. Y cuando digo por ustedes, hablo de las diferentes entidades del Magisterio Nacional. Recorrimos el país, articulamos y construimos desde la propia necesidad de la población adulta mayor. Siguiente. Y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y del Caribe, otro gran instrumento construido sobre la base del trabajo de la sociedad civil, en donde las entidades magisteriales, especialmente las adscritas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, tuvieron una gran presencia. De hecho, aquí veo muchas caras conocidas de las juntas de trabajo, de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo y debo decirles que como instrumento internacional es el más avanzado que existe en materia de derechos de personas mayores, que rige el quehacer de los estados de América Latina y del Caribe en los próximos 5 años y que viene a ser la contribución regional al examen que se hace del Plan de Acción Internacional de Madrid. Siguiente. ¿Qué es la política pública y por qué el tema radica en la política pública? Porque ya es hora, como lo dijimos y por ahí vi a don Carlos Mata, como lo dijimos en el Foro Internacional de la ONU, ahora a finales de julio, de los hechos a la acción. Si tenemos una política pública ya aprobada en materia de envejecimiento y vejez, debemos hacerla cumplir y a partir de las ya. O sea, ya debemos dejar de estar buscando cómo estudiar sobre temas que la población ya dijo cuáles son los temas que quiero que usted, señor Estado, me proteja. La política es una institución creada por estructuras de poder que se impone como una directriz, que parte de la opinión particular de ese grupo beneficiario que busca consolidar la política y que tiene en el caso de la política de envejecimiento y vejez a la persona adulta mayor como su protagonista. Siguiente. La política pública existe en el contexto de las instituciones. Esto es lo más importante. Son las instituciones las que le sirven de marco a la política pública. Y las instituciones aportan esos parámetros dentro de los cuales
tiene lugar el planteamiento de los problemas en cada escenario. Nosotros tenemos 11 escenarios diferentes realmente visibilizados dentro de la ley y están conformados dentro de la Junta Rectora. Rápidamente les diré que esta Junta Rectora del CONAPAN se compone por el ministro o viceministro de Trabajo, don Alfredo Esparte, por el ministro o viceministro de Educación, por el ministro o viceministro de Salud, por el ministro ahora de Desarrollo Humano, por la Caja Costarricense del Seguro Social, por el presidente de la República o su representante, yo me honro en representarle en esa junta, dentro de las entidades de sociedad civil, AGECO, FECUNAPRA, CONARE, un representante de los pensionados y por la Junta de Protección Social. Quiere decir que cada una de esas instituciones ha venido actuando de forma aislada y hoy se requiere que a partir de la política se haga de forma conjunta. La institución pública como tal, sabemos que tiene su origen en un acuerdo político. En el caso de la persona adulta mayor ha sido el CONAPAN, un CONAPAN invisibilizado a partir de su creación y solamente tomado en cuenta para dos épocas importantes, junio y octubre. Un CONAPAN al que le han negado realmente asumir el rol protagónico que él exigía, por cuanto desde la presidencia pues no había mayor interés, lamentablemente, y todo lo que se avanzó se hizo por la obra de las y los colaboradores, por la obra de las y los funcionarios, no porque venía sobre una plataforma política buscando su crecimiento. Hoy día la situación es diferente. Tenemos en los 1000 y resto de días que nos quedan de esta administración que aprovechar este momento glorioso, porque es desde la oficina del señor presidente de la República y de la segunda vicepresidenta, doña Elena Chacón, en compañía de doña Mercedes Peña Domingo, primera dama, que se ha asumido el tema del envejecimiento como uno de los principales compromisos y retos de esta administración. Siguiente. Se abordaron 5 ejes fundamentales: ingreso, abandono, abuso y maltrato, participación social y relaciones intergeneracionales, consolidación de derechos y salud integral. Esta política, repito, fue realizada en 16 mesas de trabajo con la representación de personas adultas mayores de los 81 cantones del país. Siguiente. ¿Qué dijeron nuestras personas adultas mayores y qué siguen diciendo hoy día? En primer lugar, al caso de la línea prioritaria de ingreso, temas tocados muy profesionalmente por los expositores que me antecedieron. Queremos oportunidad, no queremos caridad. Y cuando se habla de las nuevas formas de empleabilidad, ellos hablan de una agricultura hidropónica, viveros de plantas ornamentales y medicinales con elaboración de abono orgánico, galpones de avicultura, repostería, administración de eventos, manualidades, artesanías, costura, cuentacuentos en bibliotecas y todo a partir de la preparación profesional que debe darles el Instituto Nacional de Aprendizaje en Sistemas de Administración. ¿Qué es lo importante de este enfoque? Que tenemos una población adulta mayor que no quiere quedarse pasiva, en su gran mayoría. Una población adulta mayor que dice, no quiero ser una carga para el Estado. Pero tenemos un Estado que transgeneracionalmente nos ha venido enseñando que entre más caridad asistencialista usted recibe, mayor clientelismo político se puede acumular y construimos la perversidad del no crecimiento económico de esta población tan importante. Siguiente. En la línea estratégica de abuso y maltrato, piden mecanismos sancionatorios efectivos. Una ley 7935 que tiene un capítulo de sanciones penales, todavía hoy día es mal interpretada por fiscales, jueces y juezas de la República y dejan sin sanción conductas discriminatorias por edad de lesa humanidad. Entonces, necesitamos que el acceso a la justicia
más allá de lo que nuestra buena amiga, doña Lupita Chávez, nos ha comentado de los grandes esfuerzos que se han realizado para llevar a cabo labores de ponerle una carátula diferente al expediente del adulto mayor para que se atienda en condiciones de prioridad, que el juez de violencia vaya a la casa cuando la persona no puede ir al juzgado. Necesitamos una política de acceso a la justicia que permita ese acompañamiento que nos hablaba el doctor ahora, que en Argentina se da, de consulta a la casuística judicial. No puede ser, digamos, que en el CONAPAN, con un solo abogado, tengamos que atender las consultas de 125.000, 130.000 personas que han consultado desde enero a la fecha por situaciones que merecen acompañamiento. Siguiente. En la línea prioritaria de participación social e integración intergeneracional, contamos con grupos maravillosos que dieron propuestas lindísimas. Ahí está doña Chepita Falcón, compañera de Punta Arenas, los compañeros de Limón, allá está mi gran amigo que siempre ha sido un gran expositor. Es lindo cuando se construye desde la población lo que la población quiere. Y cuando hablamos de la organización de grupos como la acción sugerida para enfrentar ese acercamiento, tenemos un magisterio que dice presente y maestras pensionadas y jubiladas y maestros que dicen nos devolvemos a las escuelas, y ya hay proyectos de todas y todos ustedes trabajándose en las escuelas rurales que han dado un producto maravilloso social. Es decir, tenemos gente desde la población adulta mayor que ayuda a su gente desde las primeras edades, porque es construyendo desde esa primer base cómo podemos cambiar y reconducir la solidaridad como un derecho y no como conducta asistencial. En la estrategia número 4, relacionada con la consolidación de derechos, ahí sí tuvimos una discusión amplísima y riquísima. Por todo lado están jodidos los adultos mayores, en todo lado los atienden mal, en ninguna parte el derecho a la atención preferencial se da de una manera tal cual lo establece el enfoque de derechos, porque llegar a un banco y tener una ventanilla de atención preferencial a donde mandan 100 adultos mayores, mientras que la otra fila sigue dando vueltas de forma acelerada, eso es una burla para la población adulta mayor. Atención preferencial es llegar y ser atendido después de que el último que salió de la ventanilla se fue. Del que está ahí en la ventanilla salió y se fue, entra la persona adulta mayor. Igual en la caja del Seguro Social, en donde siempre hemos dicho que el único hospital en donde el derecho preferencial no se puede hacer valer es en el de geriatría y gerontología, ¿verdad? Porque ahí todos son mayores de 65 años. Pero fuera de ahí, en todos los centros de salud debe darse esa atención preferencial. La falta de solidaridad de la sociedad en general, el desvalor que se le da a la persona adulta mayor, que es vista como carga, y muchas veces la misma persona adulta mayor que no conoce las leyes y los instrumentos que los protegen, hace que la consolidación de derechos esté todavía en vías de, valga la redundancia, consolidarse en el imaginario colectivo nacional. Siguiente. En la salud integral, pusimos a las personas a que contaran sus experiencias, pero que nos dieran soluciones inmediatas. Salones exclusivos para las personas adultas mayores mientras tenemos un nuevo hospital, en todos los otros hospitales. Mejor atención en los centros de salud. Información especializada, tanto por medio de boletines como del médico al paciente. Capacitación al personal médico, administrativo e intrahospitalario. Y, ante todo, afectividad en la atención, que fue el punto coincidente. Es necesario construir no solamente el nuevo hospital de geriatría y gerontología como uno de los proyectos principales de esta administración, sino construir en la solidaridad, en la humanidad de las y los funcionarios en centros que son tan importantes y hacer ver que cualquier edad es importante
valga la redundancia de nuevo, para la construcción de un país con enfoque de derechos. Siguiente. Señores, desde la CEPAL se construyeron índices para saber si un país está dentro del nivel de institucionalización cumpliendo con esos parámetros mínimos en materia de envejecimiento. Un repaso rapidito para Costa Rica. La existencia de una institución creada formalmente, sí se da, CONAPAN. Ahí estamos, 15 años renqueando, pero ahí vamos. Ya le pusimos primeros auxilios al CONAPAN con la nueva Junta Rectora y vamos para adelante. Asignación presupuestaria para cubrir los costos operativos y existencia de un plan o programa de gobierno en que se organicen las acciones para mejorar el problema que tiene la institución, más o menos. Ya lo dijo don Alfredo, no nos dieron un 5 más y tenemos que quitar el hambre y el frío a 22,000 personas, de las cuales hemos atendido 10. Pero tenemos la buena voluntad de las instituciones de ver qué ollas van a raspar, pero el programa de adulto mayor tiene que seguir adelante. Y si no, ahí nos vamos a devolver al foro consultivo que ya lo estamos sacudiendo, junto con las juntas, las redes provinciales de Jupema, que también han tenido una labor exquisita a nivel nacional. Existencia de canales expeditos de participación ciudadana, 2 entidades, una que siguió adelante porque es magisterial, que son las redes provinciales de personas adultas mayores o para las personas adultas mayores, y otra que la dejaron en el camino botada, que es el Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores, que repito, se va a articular, se va a activar y ya estamos en el camino de volverlo a sacar a la calle. Definiciones claras y descripciones exhaustivas de cada programa que implementa la institución. Ya se pidió por parte de la Junta Rectora que cada programa sea articulado, sea presupuestado y sea exhibido y publicitado. Existencia de mecanismos expeditos de coordinación y concertación institucional, está en proceso con la Junta Rectora del CONAPAN. Siguiente. Recursos humanos capacitados y con trayectoria como funcionarios públicos en la misma instancia, no los hemos cumplido a cabalidad. Tenemos 26 funcionarios que día a día se sudan la chaqueta para salir adelante, pero en una entidad que no tiene aprobada presupuestariamente la plaza para recepción, tenemos que poner a todos los funcionarios a dar vuelta sobre ese escritorio de recepción, cuando se sabe que es desde la recepción donde se tiene que dar la especialización de la atención. Establecimiento formal de responsabilidades, facultades y atribuciones de cada actor gubernamental, la ley lo tiene. La ley dice que tiene que hacer cada entidad. Don Alfredo fue claro aquí cuando habló de lo que estaba asignado al Ministerio de Trabajo y que todavía no se ha hecho. Pues en igual sentido están el resto de las entidades. Solamente con la caja hemos ido puyando, pero por razones de la necesidad, no por razones de voluntad de la caja. Existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión de la institución, yo diría que más o menos, porque ahí están las mediciones que se hacen tradicionalmente en las entidades. Oficialización de los procedimientos de ejecución de programas que implementa la institución, vamos trabajando en esa línea. Siguiente. Señores, las funciones de acuerdo a la jerarquía, tamaño y presupuesto de la institución y el desarrollo de sistemas de registro, beneficio, prestaciones y servicios brindados por la institución también se están trabajando arduamente. Vamos a contar con una lista de beneficiarios del programa de red de cuido, a donde se está yendo más del 65% de los recursos asignados al CONAPAN y que merecemos identificar como país, como ciudadanas y ciudadanos, cuáles son las personas que están recibiendo con orgullo la transferencia asistencial y económica de un Estado que hoy día pelea porque no tiene plata. Siguiente. En los países de América Latina y el Caribe sí se dan programas en diferentes estadios y con diferentes grados de cumplimiento, volcados a la participación ciudadana, a la pobreza, a la salud, a la vivienda, a la educación, al maltrato, al cuidado y al trabajo. Costa Rica, siguiente, como tal, necesita y requiere de unir los esfuerzos del Estado, de la sociedad
y de la población derechohabiente para que la institucionalidad reflejada en el envejecimiento no solo sea una realidad, sino que sea una realidad agradable a los ojos de todas y todos los que con más de 65 años pueden optar por los programas estatales. ¿Qué debemos hacer como país? Visibilizar el envejecimiento y la vejez en la agenda pública y de gobierno. Incorporar la participación activa de la población adulta mayor. Fortalecer esta política nacional que ya fue aprobada desde agosto del 2011 y que está corriendo la misma suerte que la ley 7935. No se conoce siquiera por la población beneficiaria. Fortalecimiento del órgano que actúa como interlocutor en el diálogo político del CONAPAN a través de su junta rectora. E impulsar la política y la transversalidad y el fortalecimiento, siguiente, de todos los actores sociales. ¿Cuál es nuestra realidad? Estamos garantizando el estado de bienestar de la persona adulta mayor, 432,000 personas adultas mayores al 2013, índice del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares. 71,000, ya lo dijo don Alfredo, en pobreza, 20,400 en pobreza extrema. 1 millón de adultos mayores nos espera para el 2025. Es decir, la situación es grave si no ponemos atención a la articulación de todos los servicios y a la viabilización de esos servicios en forma oportuna y con calidad. Estamos previniendo el estado de incertidumbre, veamos. En el occidente, por lo menos en mi criterio y en el criterio del doctor Camacho, las personas adultas mayores sufren de incertidumbre económica que tiene que ver con su calidad de vida. Y veamos, para contener la crisis económica del Estado, y lo estamos viviendo en este momento, la única solución es salvar el sistema financiero. Salvemos los bancos, reduzcamos el presupuesto del Estado y vamos a salir adelante. La receta va a ser siempre la austeridad y nos dicen no gasten y recorten el presupuesto y don Otón se raja diciendo ahí que le pasen tijera todo el presupuesto. Ok, se atacan en primer lugar los programas sociales, a los asalariados y dentro de esto fuertemente a los pensionados y los futuros pensionados. Las personas pensionadas sufren incertidumbre porque no saben qué va a pasar después de la siguiente sesión de nuestra Asamblea Legislativa. Si van por las pensiones grandes, si van por recortes, si van por modificaciones de leyes, etcétera, etcétera. Siguiente. Subir las cuotas o bajar el monto de la pensión. Subir el monto de las cuotas o bajar el monto de la pensión desde el ingreso bruto y no desde el ingreso neto, sin considerar ningún tipo de deducción. Imponer impuestos a la pensión. Es decir, todo este mecanismo de incertidumbre debe cesar. Si estamos hablando de la necesidad de una población adulta mayor que viva en condiciones de bienestar absoluto. Hay que desarrollar este principio de incertidumbre económico porque una cosa es hablar de sostenibilidad, porque sostengo un presupuesto si le paso la tijera a rajatabla 25% sin saber cómo va a afectar o no lo que cada entidad representa, y ahí lo sostengo, pero otro punto de vista es la amenaza plena al estado de bienestar que se hace aflorar día a día en la población adulta mayor. Esto, señores, no es justo. Siguiente. ¿Cómo enfrentamos nuestra realidad? Desde el CONAPAN, siendo depositarios de las transferencias económicas que hace la entidad representada por don Alfredo. Hogares de larga estancia o ahora se llaman hogares de larga estancia, conocidos como hogares de ancianos, mientras no se cambie el enfoque de atención hacia un enfoque gerontológico, como decimos en el pueblo, es la misma mona con diferente rabo. ¿Ya? Suena más bonito hogares de larga estancia, pero es el mismo hogar de ancianos, ¿ok? 2,498 personas son asistidas por el CONAPAN en esos hogares. Recordemos que son entidades privadas, no son del CONAPAN. El CONAPAN tiene que pelear los espacios como que si fuera cualquier particular. En los centros diurnos, 1,460 personas.
Centros que tienen que cambiar su enfoque a un enfoque gerontológico para que sean verdaderas fuentes de envejecimiento con calidad. Y en la atención domiciliar y comunitaria, el programa de red de cuido, 10.372 personas. Que si no fuese este programa, estaríamos abarrotando ya todos los hogares de ancianos u hogares de larga estancia, como se le quiera llamar, y tendríamos una verdadera crisis. Lo que explicó el doctor es lo mismo que se hace aquí con la red de cuido. La atención especializada, particularizada, la nutricionista determinando qué es lo que necesita en esa transferencia alimentaria. Vamos por buen camino y bien dicen que es de mal habidos no ser agradecidos. Nosotros heredamos este programa de la administración anterior, lo hemos fortalecido, pero lo estamos reconduciendo específicamente a un enfoque gerontológico y de dignidad. Siguiente. Recursos girados, ahí está, los hogares de ancianos, 2.338 millones, centros diurnos 539 millones, y a la atención domiciliar de enero a junio, ya ahora a septiembre, esa cantidad se duplicó en atención domiciliar, 4.200 millones de colones. Es un estado de bajos ingresos, no somos un estado pobre, somos un estado de bajos ingresos, no sé cuál es la diferencia, allá me la tiene que decir el compañero, pero es un estado solidario que apuesta al bienestar de su población. Siguiente. Señores, ¿cuáles son esos puntos diferenciadores que desde la administración Solís nosotros estamos promoviendo? En primer lugar, la acción articulada desde la institucionalidad. Ya me he referido a ello sobradamente, pero quiero decirles que la incorporación del CONAPAN al Consejo Presidencial Social y al Consejo de Salud Mental es una muestra clara de que las cosas se quieren hacer por el camino de la bondad y por el camino de la transparencia. Es así como ya contamos con un Plan Nacional de Alzheimer, es así como ya contamos incluso con el Acuerdo de Consejo de Gobierno 63-2014, que en conjunto con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional acoge la Declaración de Derechos de las Personas Adultas Mayores, integrantes de todo el Magisterio Nacional, y se está trabajando de forma articulada para que sean maestras y profesores pensionados los vigilantes desde la sociedad civil de que el servicio en las instituciones se preste con calidad. Siguiente. Que ninguna persona adulta mayor se acueste con hambre o con frío en Costa Rica es una máxima humanitaria y una directriz clara para atender con enfoque de derechos a la población en pobreza extrema y en pobreza, prioritariamente. El cuidado domiciliar en condiciones de dignidad conlleva la eliminación de la discriminación por edad. Contaba una señora en Cartago, no les estoy pidiendo comida, no les estoy pidiendo vivienda. Tengo 62 años, mi madre de 80, y tengo una única hija de 10 años. O sea, la tuvo grande la señora, ¿verdad? La chiquita. Y en este momento no puedo atender a mi madre y no quiero llevarla a un hogar de ancianos. Ahí llega Red de Cuido con un asistente domiciliar. ¿Por qué? Porque es una carga menos en una institución en donde se pierde en primer lugar la disposición personal de conductas y bienes. Porque usted llega a un hogar de ancianos a cumplir con un reglamento de conducta interno de dicho hogar. Apoyar la aprobación de la Convención Internacional de las Personas en la ONU, aprobar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Adultas Mayores de la OEA, la regional, la tropicalizada, y vigilar por el cumplimiento de los alcances de la Carta de San José, son directrices claras de esta administración al CONAPAN. Con don Carlos Mata, con doña Ruth Rivera, fuimos a defender este gran programa a las Naciones Unidas y puedo decirles con mucho orgullo que Costa Rica tuvo un papel protagónico. Siguiente. Y en la fase 4 no podemos dejar de lado la población adulta mayor autovalente, o sea, la que no está en condiciones de riesgo y que puede autoasistirse. Queremos hacer realidad un envejecimiento activo, replicando programas como los de la ONU, UNA, Universidad de Costa Rica, AGECO y otras entidades que desarrollan programas
de envejecimiento activo a favor de la población. Pero hoy día, más que nunca, se exige convocar a los gobiernos locales. Han sido, salvo escasas excepciones, los grandes ausentes en el desarrollo de la temática del envejecimiento y la vejez de las poblaciones adscritas a sus comunas. Señores, retos prioritarios para el CONAPAN. El censo de los beneficiarios de la red de cuidado. ¿Dónde están, con quién están y cómo están? Las personas adultas mayores que reciben una transferencia económica por parte del Estado costarricense. Ubicación y marchamaje de las viviendas nos daría la posibilidad de que esas personas sean cuidadas también por la comunidad, que sea denunciado el abuso que se comete en contra de ellos. Campañas de comunicación y concientización comunitaria acerca de los derechos de las personas adultas mayores y posicionamiento del CONAPAN en el imaginario colectivo. No es posible que el CONAPAN siga ausente. No es posible que una jueza en una capacitación a jueces que hicimos recién hace un mes me dijera yo no veía el CONAPAN más allá de estar repartiendo comida. O sea, el CONAPAN debe posesionarse. El CONAPAN debe sacar su carta y por lo menos que cuando alguien diga le cayó el CONAPAN, digan qué torta se jalaron con un adulto mayor, qué sería la cosa. A como nosotros decimos, cuando cae el PANI en cualquier casa, ¿verdad? ¿Quién sabe que le hicieron algún carajillo ahí en esa casa? Porque ahí está el PANI. Señores, y el inicio de las obras constructivas y equipamiento del nuevo hospital de geriatría y gerontología es una urgencia inmediata. Tenemos un hospital que ha sido baluarte en Latinoamérica, pero atiende de lunes a viernes de 7 a 3. Fines de semana, ni en horas no hábiles se puede atender. ¿Por qué? Porque no hay capacidad, solo 220 camas, y de las cuales 20 están ocupadas por esas personas abandonadas. 200 camas para casi medio millón de personas es una broma en un país que se jacta ser respetuoso de los derechos humanos y dentro de ellos el derecho a la salud. De una vez hago un comercialito. La cadena mayor, en conjunto con la oficina de la primera dama, doña Mercedes Peña Domingo, inauguran para el 24, 25 y 26 de octubre la primera Expo Adulto Mayor. La primera Expo Adulto Mayor va a mostrar los principales avances en tecnología. Relojes en donde con un botón se avisa de cualquier emergencia por parte del adulto mayor a 3 o 4 teléfonos. Camas que casi hablan solas, almohadas que casi lo sacan a uno a pasear. Bueno, dicen que son cosas maravillosas, ¿verdad? Ahí los invito para que lleguen no solamente a enterarse de esas nuevas tecnologías para las y los adultos mayores que están en sus casas, sino para que promovamos de una vez el inicio de esta campaña humanitaria. Siguiente. Tareas urgentes que no hemos resuelto, a pesar de todo lo que les he dicho. Personas adultas mayores indigentes merecen una respuesta. Una persona indigente no puede ser llevada a un hogar de ancianos. Son 3 días y amenaza hasta con matar a las cocineras si no lo dejan salir, porque ellos no pueden estar encerrados. Y esto no es una broma, es una realidad. Pegaba gritos a la pobre cocinera en Grecia, me contaba doña Ruth Marili, cuando el tipo llegó con el cuchillo y le dijo, o la mato si no me abre, o nos morimos aquí los dos. Entonces, de ahí ni modo, salga, ¿verdad? Personas adultas mayores con VIH. Recibí la visita, ustedes recuerdan a Mairena, el primer travesti que fue sujeto de adopción en Costa Rica. Cuando yo estaba en el hospital de niños participé en ese proceso de adopción. A manera de chisme beneficioso, les cuento que ya el chiquillo tiene 23 años, estudia en la UCR y tiene novia. O sea, no se hizo travesti, ni se hizo homosexual, ni le afectó esa convivencia de los dos que lo adoptaron. Pero Mairena, como siempre, ¿verdad?, llega con cada programa que se para el sol a verlo y me dice, ¿y qué estás haciendo por los adultos mayores con SIDA? Le digo, nada. No se está haciendo nada. Hasta la semana pasada se nos prendió el bombillo. Ningún hogar de ancianos te acepta una persona con un VIH. Hay 2 hogares clandestinos, uno en Paso Ancho y otro en Uruca. Eso es lo que ellos están haciendo por ellos. Tenemos que volcarnos a esta población. Personas con síndrome de Down. Para los que no lo sabían, les recuerdo que las personas con síndrome de Down envejecen 20 años más acelerados en determinada edad que las personas promedio. Una persona con síndrome de Down
de 45 años ya tiene 65 años. Ya debe recibir las atenciones de la población adulta mayor. No hay nada. Personas con enfermedades mentales, Alzheimer y otras demencias asociadas. No tenemos un centro especializado. Algunos hogares de ancianos que nos han acogido a personas, pero que tenemos que tenerlas en estado permanente de drogadicción para que no molesten al resto de los residentes. Eso no es una condición humanitaria. Y las personas privadas de libertad. El módulo de San Rafael de Ojo de Agua de varones está hecho leña, porque está hecho leña, igual que todas las cárceles, pero al menos existe ese módulo. Para las mujeres no existe el módulo y me doy cuenta de esta realidad ante la visita que hace en el CONAPAN la hermana de una persona de 72 años condenada por administración fraudulenta, a quien la abogada le dijo, no se preocupe, de por sí si la condenan después de 72 años usted no va a la cárcel, qué jetonada, qué jetonada. Y la pobre señora lo primero que sufre cuando ingresó fue el robo de todas sus pertenencias y la pusieron a dormir en un módulo donde habían 4 mujeres más, la mayor con 23 años, todas narcotraficantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra población femenina privada de libertad? Nada, tampoco nada. Señores, nosotras y nosotros tenemos que tener un enfoque de derechos humanos. Me faltó un elemento fundamental, la pensión universal. Cuando don Alfredo dice todo lo que se está dando a gente que no lo necesita, nosotros debemos apostar a que a partir de los 65 años, toda persona que no reciba algún régimen previsional pueda tener por lo menos acceso a una pensión del régimen no contributivo. Se está trabajando, el proyecto todavía está en la Asamblea Legislativa, en el año 2015 lo vamos a desempolvar a ver qué podemos hacer, a ver si otro gallo canta con la economía del país. Y quiero decirle al compañero de Argentina, al doctor, que aquí en Costa Rica la pensión del régimen no contributivo es de $125. Así es que no es mucho, pero algo ayuda y teniendo pensión universal la economía también tiene un motorcito de movimiento. No es que los adultos mayores van a guardar la plata debajo de la almohada, la van a gastar. Dejar de lado la construcción de hogares de ancianos es una directriz. Y ustedes vieron que ya se reflejó porque no hay ni un 5 destinado a ello. Para volcarnos al cuidado domiciliar. Sustituir por centros gerontológicos de día. Hacer que las personas compartan entre diferentes poblaciones, porque la familia y la comunidad también debe asumir la responsabilidad que tienen con la población. No es posible que todos nosotros aquí, más todos los que están transitando en este momento por las calles de Costa Rica, tengamos que asumir la responsabilidad de seres irresponsables que cogen a la persona adulta mayor, se la dan al Estado y le dicen, tome ese paquetico, va a ver qué hace. Como que si cuando ellos se criaron, esos papás hubiesen hecho lo mismo, hubieran dicho, tome ese paquetito pan y ve a ver cómo lo cría. No es posible. Las familias deben asumir la responsabilidad al menos de dormir con sus adultos mayores y de desayunar con sus adultos mayores. Esa es más o menos la directriz que tenemos de parte de doña Elena Chacón, que dijo no más construcción de albergues de ancianos, cada uno que se haga responsable y que el Estado coopere con los centros gerontológicos y mejorar el acceso a la justicia, que ya lo dije, como un mecanismo de humanización en la atención de las diferentes instancias judiciales. Señoras y señores, es una ardua tarea, pero con la ayuda de todas y todos yo sé que lo podemos lograr. Muchísimas gracias por la atención y lamento dejarlos con todo este montón de preocupaciones, pero es que no son solo del CONAPAN, son de ustedes también. Muchas gracias.